Hola, soy Pablo, fotógrafo aficionado a la fotografía de naturaleza y tengo un blog que se llama frotolafoto.blogspot.com. Voy a presentaros en este vídeo la nueva versión de la barrera de infrarrojos pensada para captar fauna, fundamentalmente para fotógrafos de naturaleza, de Antonio Martínez Jiménez. Es la barrera que casi de forma artesanal va él preparando desde hace unos años y que en esta ocasión ha renovado como versión última y que os voy a presentar para que conozcáis mejor y veáis que os puede dar. Bueno, tiene tres elementos principales, que son el propio sensor, que es el emisor del haz invisible, la propia batería y el cable de conexión hasta la cámara, ¿vale? Bien, pues vamos a ir viendo un poco por separado estos tres elementos. El primero es el emisor del haz de infrarrojos, que es prácticamente el mismo de la versión anterior, no ha habido cambio en este sentido. Es en la parte superior, dentro de una tapa que uno puede cerrar para proteger, para que quede de alguna manera estanca, pero bueno, dentro tiene las funcionalidades con las que se puede trabajar con esta barrera. Después las vamos a ver más despacio porque aquí no vais a poder apreciarlo, dada la distancia y la poca luz con la que estoy haciendo este vídeo, no vais a poder verlo. Pero de momento lo que tenéis que saber es que hay diferentes maneras de trabajar con este haz y vamos a verlas después, ¿vale? La propia barrera incorpora un pequeño soporte al que añadir, como he hecho yo en este caso, pues un pequeño trípode, por si queremos ubicarla en un punto con cierta estabilidad. Una de las mejoras que trae este sensor es el cable de conexión a la batería, que es más fuerte, más fiable que el anterior. ¿De acuerdo? No solo esto, sino que este cable se puede hacer a través de un dispositivo de alargadera mucho más largo, con lo cual la distancia a la que podemos trabajar desde la batería hasta la barrera pues es mucho mayor. Yo creo que alcanza fácil los 3 metros entre los dos cables, el alargadero y el propio que incorpora la barrera. Yo creo que son más de 3 metros de longitud a las que se puede poner, ¿vale? Esa es una, también digo, de las mejoras que podéis observar en esta nueva versión. Bueno, pues esta es la primera parte de los componentes, que es el sensor, y vamos con la segunda, que en este caso es la batería. La batería es quizás la parte que incorpora más mejoras, tanto la batería como la caja en la que se ubica. La batería ha cambiado y antes era de gel de plomo, ahora es de litio y gana con esto ligereza y sobre todo eficiencia. Actualmente esta batería da un 50% más de autonomía que la versión anterior. Y respecto a la caja hay que decir de todas maneras que es mucho más pequeña que la versión anterior, no solo más ligera sino también bastante más pequeña. Dispone de un botón que decíamos que está muy simplificada también en cuanto a controles, y dispone de un botón para el encendido que podéis ver en este LED de color verde aquí, pero esta misma pieza, esta especie de rueda botón que tenemos aquí, también nos permite trabajar sobre el pulso de la barrera de infrarrojos, sobre el pulso del haz de infrarrojo. Voy a explicar un poquito en qué consiste esto del pulso porque es interesante como funcionalidad y es muy interesante, digo, sobre todo para trabajar con fauna y vamos a ver un poco en qué consiste, si no, no es fácil de entender. El pulso es el tiempo en el que va a quedar interrumpido el haz de infrarrojo. En el funcionamiento normal, cuando se interrumpe el haz de infrarrojo es cuando se manda la señal para que se dispare la cámara.
Si yo puedo controlar cuánto tiempo queda interrumpido el haz, puedo también controlar durante cuánto tiempo en configuración de ráfaga puede estar disparando la máquina. Si, como en este caso, tengo la opción de llevar el pulso hasta 2 segundos, sé que en el momento en que se corte el haz de infrarrojos, durante los 2 segundos siguientes, si la cámara está configurada en ráfaga, se van a estar disparando fotografías durante esos 2 segundos, aunque el animal haya salido ya del espacio de corte, ¿vale? La ventaja principal es que si el animal se ha desplazado unos centímetros y estamos perdiendo fotografías porque el haz ya no está interrumpido, colocando el pulso en 2 segundos, aunque se haya desplazado unos centímetros y ya no esté sobre el propio haz, durante esos 2 segundos se van a estar disparando fotografías. Vamos a verlo de manera práctica. Ahora lo tenemos configurado a un pulso de 1/10 de segundo. Paso la mano por delante del haz y veremos que la máquina se dispara solamente durante esa 1/10 de segundo. Vuelvo a pasar. En esta ocasión llevo ahora a 2 segundos y haciendo el mismo gesto se disparará durante 2 segundos. Creo que se puede entender entonces ahora más fácil que si vamos a poner que soy un ratón de campo y paso un momento por delante del haz, pero me quedo girado unos centímetros, la máquina va a seguir disparando durante esa fracción de tiempo. ¿Vale? Nos queda por ver, hemos visto el sensor, hemos visto la caja que incorpora entrada para 2 conexiones de cámara, es decir, podríamos poner a trabajar 2 cámaras simultáneamente. Hay que decir que este LED de aquí pequeñito lo que indica es cuándo se interrumpe el haz, lo vamos a ver ahora. Vamos a verlo ahora. Si yo paso por delante debería iluminarse en naranja. Ahora está a menos de 1 segundo, voy a ponerlo durante 2 segundos y durante ese tiempo queda en color naranja. Bien, es un LED que sin falta de tener conectada la cámara, cuando yo estoy haciendo pruebas antes de colocar todo el dispositivo, sin estar gastando batería de la propia cámara, me está indicando cuando se corta el haz, si tengo bien dispuesta la barrera. Ya sé que queda súper cutre, pero no voy a repetir todo el vídeo. Y se me había olvidado comentar que la batería, la caja de batería, además de las 24 horas aproximadamente o incluso más de batería de carga que aguanta, que tiene por autonomía, incorpora, para aquel caso en el que no se pueda desplazar o convenga no desplazar del sitio y no haya acceso a electricidad, incorpora, una batería de repuesto preparada para 8 pilas AAA que se puede incorporar, y que tiene una autonomía también de unas 20 horas aproximadamente. No lo había comentado antes haciendo referencia a la caja, a la batería, y es otro elemento que se añade como novedad y como mejora en este último modelo de la barrera AMJ. Bueno, pues esta es la segunda parte y luego viene la tercera parte importante de este dispositivo, que es el cable de acceso a la cámara. En este caso, para la marca Canon, el cable trae una particularidad, que es un interruptor en el que podemos configurar que la máquina actúe con total inmediatez al corte del haz, o que lo prioritario sea que podamos visualizar en la pantalla lo que acabamos de fotografiar. De alguna manera, esta función da paso o prioridad a las funciones de la cámara y en este caso da prioridad a la inmediatez de la propia barrera. ¿Vale? En otras marcas como Nikon, esta configuración no se hace a través del cable, sino del propio menú de las máquinas.
Y lo que nos queda para la última parte de este vídeo es conocer un poquito mejor qué es lo que, o las diferentes maneras de poner a trabajar este sensor, y lo vamos a ver de una manera en que podáis entenderlo gráficamente. Aquí se ve muy poquito, se ve muy mal, entonces vamos a verlo sobre una pantalla que va a quedar mejor. Bueno, vamos con la segunda parte del vídeo. Después de que hemos visto un poco las funciones generales, o los elementos, mejor dicho, de la barrera, vamos a ver ahora cómo trabajar con ella, o mejor dicho, cómo configurar la barrera para el trabajo de campo, para las situaciones que se nos puedan dar a la hora de trabajar con ella. Vemos que delante en la pantalla tenemos un gráfico que viene a representar lo que sobre la parte superior del sensor, donde vamos a poder configurar las 3 situaciones de campo más habituales para trabajar con la barrera. Lo trasladamos aquí a la pantalla para no tener que explicarlo sobre estos elementos tan pequeños. Bueno, pues sobre la pantalla fundamentalmente tendríamos que fijarnos en la parte central de este gráfico, de este dibujo. En el lado derecho tenemos un botón blanco que pone Teach, y encima del botón blanco, aunque quizás no se aprecia del todo bien, tenemos un selector de modo con 3 posiciones. Cada una de esas 3 posiciones se corresponde con alguna de las 3 situaciones de campo que vamos a definir ahora. En la parte inferior del selector, llevando la pestaña a la parte inferior del selector, vemos ahí que pone Run LON, reflexión directa. Es la situación más habitual y la situación más natural en la que trabaja esta barrera. El sensor emitirá un rayo de haz de infrarrojo a lo largo de 2 metros, 3 metros. Yo suelo trabajar en posición de reflexión directa hasta 3 metros sin mayor problema, y a lo largo de toda esa distancia de casi 3 metros, todo lo que interfiere el rayo pues se convierte en activar una fotografía. La segunda situación, o la siguiente posición en el selector de modo, es llevar la pestaña un poquito más arriba hacia Run de On. Esta es una posición no tan recomendable para el uso de esta barrera. Es poder trabajar con un espejo, aumenta algo la distancia del haz de infrarrojo, y nos permite, como digo, que el tramo de rayo pues sea mayor, pero lo normal es que podamos trabajar a 2 metros, 2 metros y medio, 3 metros en la mayoría de situaciones. Hay que tener en cuenta además que hay que alinear el espejo en una situación habitualmente de naturaleza, con viento, lluvia, etcétera. Hay que alinear el espejo con el propio sensor, es incorporar otro elemento añadido a la escena, o al escenario, mejor dicho. Y en fin, no es lo más recomendable, y desde luego Antonio, cuando ideó y cuando distribuye la barrera, lo hace pensando sobre todo en la primera de las posiciones que hemos visto antes, que es la de reflexión directa. Y hay una tercera posición para una situación que se puede dar con mucha frecuencia, y es que vayamos a trabajar justo en un espacio mucho más reducido que los 3 metros de longitud natural de este haz de infrarrojos. Es decir, que vayamos a trabajar a lo mejor en 50 centímetros porque tenemos un objeto delante a esa distancia. Bueno, pues en el caso de que haya un elemento que interrumpe el haz que hemos dicho antes, que tiene hasta 3 metros, si hay un elemento que lo interrumpe, estaría continuamente saltando la barrera porque se vería interferido el rayo. Así que lo que hay que hacer es reducir la distancia, la longitud del rayo de infrarrojo, justo hasta unos centímetros antes del objeto que está interfiriendo, una roca, un árbol o una pared, cualquier otro elemento. ¿Cómo se consigue? Con el selector de modo, con la pestañita en la posición más alta del selector, allí donde marca Teach. Pues en esa posición, digo, vamos al botón blanco y apretamos puntualmente para fijar esa nueva posición. Hay que decir, lógicamente, que el sensor tiene que estar
previamente colocado en la posición en la que va a trabajar con el objeto a la distancia correspondiente para que quede fijada esa nueva distancia a unos escasos centímetros del objeto. Volveríamos a llevar el selector que estaba en Teach después de haber configurado la nueva distancia, llevamos el selector a Run el león, que sería la forma de reflexión directa. Al día siguiente, si quisiéramos recuperar la longitud de 2,5 metros, 3 metros del haz, lo que habría que hacer es volver a llevar la pestaña a la posición más alta del selector, a Teach, y apretar en el botón blanco Teach, pero en esta ocasión durante 3 segundos continuados. A partir de ahí queda configurada la nueva distancia, la distancia natural, que es la de 3 metros. Lógicamente, cuando hagamos esa operación apuntando, por decirlo así, con el sensor hacia un espacio abierto, no hacia otro elemento a corta distancia. Pero bueno, tampoco habría mayor problema en que fuera así, porque lo que estamos haciendo es desactivar la anterior, ¿vale? Bien, pues esa es un poco la explicación de las 3 posiciones, las 3 situaciones que se pueden configurar desde la parte superior del sensor de la barrera MJ y que cubren la mayor parte de las situaciones de necesidad habituales en las que nos encontramos en el trabajo diario de fotografiar fundamentalmente fauna. Hay un próximo vídeo en el que vamos a ver trabajar la barrera sobre el terreno. Voy a grabar una escena en la que podamos ver cómo actúa sobre el terreno. Pero hasta entonces espero que os haya servido la primera parte de este vídeo en la que veíamos cuáles eran los elementos que lo componen, como esta segunda parte en la que observamos cuáles son las formas de configuración de la barrera. Bueno, pues que veamos la barrera MJ en su totalidad y que espero que os haya servido para identificar cuáles son las características y cuáles son las mejoras que ha incluido, que fundamentalmente tienen que ver con la comodidad, porque es una barrera más pequeña, más manejable, con menor peso. También con la autonomía, es una barrera que tiene un 50% más de autonomía que el modelo anterior, y con la calidad de los materiales, que son mucho más fiables, más potentes, incluso más largos. Y por más largos permiten trabajar a mayor distancia. Y espero que os haya servido. Para poneros en contacto o para hacer alguna aclaración o consulta respecto a la barrera, podéis consultármelo a mí a través del blog fotolafoto.blogspot.com, con el que podéis contactar y dejar un mensaje, o podéis directamente hablar con Antonio, que es quien distribuye y quien fabrica las barreras de manera artesanal prácticamente, en su correo electrónico, que es mjtony todo junto, @gmail.com. Y allí, si os interesa que os haga cualquier aclaración, queréis preguntar precios, etcétera, pues es la situación el sistema más rápido, más cómodo. Espero que os haya servido y que consideréis esta opción como una de las favoritas, que es lo que resulta para mí. Espero que os haya servido y nos vemos por el blog o por donde queráis.